Mientras la atención mundial se centra en una nueva ronda de enfrentamientos entre Washington y Teherán y en la armada estadounidense que se está reuniendo frente a las costas de Irán, se está desarrollando una contienda igualmente importante en el Golfo Pérsico, una contienda entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. En el centro de esta lucha se encuentra el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el controvertido sucesor al trono saudí que ascendió al poder en medio de una serie de importantes escándalos. En 2015, como ministro de Defensa de 30 años, arrastró al reino a la guerra civil de Yemen, una decisión que se convertiría en un desastre estratégico. En 2017 lanzó una purga generalizada dentro de la familia real, deteniendo a más de 200 príncipes y empresarios en el Ritz-Carlton de Riad. Un año más tarde, dentro del consulado saudí de Estambul, sus agentes asesinaron al periodista Jamal Khashoggi, un destacado crítico del príncipe heredero. Y sin embargo, Mohammed bin Salman es un hombre de muchas caras. Junto a la imagen de un hombre fuerte y despiadado, se encuentra la de un reformador ambicioso, decidido a transformar no solo la economía saudí, sino la propia sociedad saudí. Durante años, en su búsqueda de esta transformación, Mohammed bin Salman contó con un poderoso aliado, Mohammed bin Zayed, gobernante de los Emiratos Árabes Unidos y mentor político del joven príncipe saudí. Juntos intervinieron en Yemen. Juntos impusieron un bloqueo a Qatar. Juntos respaldaron la campaña de máxima presión contra Irán. No es exagerado decir que Mohammed bin Zayed desempeñó un papel fundamental en el ascenso de Mohammed bin Salman al trono saudí. Pero desde entonces sus caminos se han separado. Y a día de hoy el antiguo mentor y su protegido están enzarzados en una rivalidad cada vez más intensa por la influencia. El símbolo más claro de esta rivalidad se produjo el pasado mes de diciembre, cuando los separatistas del sur de Yemen, respaldados por los Emiratos Árabes Unidos, lanzaron una ofensiva a gran escala contra las fuerzas gubernamentales apoyadas por Arabia Saudí. En respuesta, aviones saudíes bombardearon el puerto de Makuya, un puerto de tránsito clave para los envíos de armas de los Emiratos Árabes destinados a los separatistas. Sin embargo, la competencia entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos se extiende mucho más allá de Yemen. Desde Sudán hasta Libia, desde Somalia hasta los pasillos del poder de Washington y Pekín, los intereses de Riad y Abu Dhabi están colisionando. Compiten por la influencia, los recursos y el liderazgo en los sectores emergentes, desde las finanzas hasta la tecnología avanzada. Lo que está en juego no es nada más y nada menos que el dominio del lado árabe del Golfo Pérsico. Y todo esto se está desarrollando en un momento crítico para Oriente Medio, una región que está experimentando una profunda reestructuración. Turquía está buscando un reinicio en sus relaciones con Arabia Saudí. En Siria, la caída de Bashar al-Assad ha abierto un vacío político que ahora se disputan las potencias regionales. La esfera de influencia de Irán se está debilitando, el llamado eje de la resistencia se ha visto gravemente degradado y el futuro de la propia República Islámica es cada vez más incierto. Mientras tanto, Estados Unidos e Israel se preparan para otra ronda de enfrentamientos con Teherán. El antiguo orden se está desmoronando y el nuevo aún no ha surgido. Las cartas se están barajando de nuevo y Mohammed bin Salman está decidido a garantizar que Arabia Saudí salga de esta transición no solo intacta, sino como la potencia dominante de la región. Siempre fueron dos, ni más ni menos, un maestro y un aprendiz. Para comprender las tensiones actuales entre los vecinos árabes debemos remontarnos a 2015. Ese fue el año en el que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos lanzaron una intervención militar conjunta en Yemen, bajo el nombre en clave de Operación Tormenta Decisiva. La campaña estaba dirigida contra el movimiento Houthi, que en solo 4 meses se había apoderado de la capital, Sanaa, y había arrasado la mayor parte del país, avanzando hasta las puertas de Adén. La ciudad estaba a punto de caer. Si hubiera sucumbido, es probable que los hutíes hubieran tomado el control de todo Yemen.
Ese fue el momento en el que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos intervinieron, profundamente alarmados por los estrechos vínculos de los hutíes con la República Islámica de Irán. Al principio, la coalición saudí-emiratí operó como una fuerza única y coordinada, expulsando a los hutíes del sur de Yemen. Pero con el tiempo, los objetivos estratégicos de los dos socios comenzaron a divergir. Arabia Saudí se centró en apoyar al gobierno internacionalmente reconocido del presidente Abdrabbuh Mansur Hadi. Los Emiratos Árabes Unidos tenían una visión diferente. Abu Dhabi comenzó a construir su propia red de influencia en el sur de Yemen. El dinero y las armas emiratíes fluían constantemente hacia el Consejo de Transición del Sur, un movimiento separatista que buscaba restaurar un Yemen del Sur independiente. Inevitablemente, esto socavó la legitimidad del gobierno central respaldado por Riad. Durante años, este doble juego continuó bajo la superficie, oculto tras las cortesías diplomáticas, hasta diciembre de 2025. A principios de diciembre, el Consejo de Transición del Sur lanzó una ofensiva relámpago bajo el nombre en clave de Futuro Prometedor. En cuestión de días, las fuerzas separatistas armadas por los Emiratos Árabes Unidos tomaron el control de las provincias de Hadramaut y Marra, territorios fronterizos con Arabia Saudí. Con ello, se hicieron con el control de zonas que contienen aproximadamente el 80% de las reservas de petróleo de Yemen. Por si fuera poco, el líder separatista Aidarus al-Zubaydi anunció planes para celebrar un referéndum sobre la independencia del sur de Yemen. Mohammed bin Salman estaba furioso. Decidida a poner fin de una vez por todas al proyecto emiratí en Yemen, Arabia Saudí comenzó a movilizar fuerzas a lo largo de la frontera. A principios de enero de 2026, Riad lanzó una contraofensiva. Las fuerzas saudíes no solo atacaron a los separatistas, sino que también atacaron los activos emiratíes. Entre los objetivos se encontraban el puerto de Makula, un centro clave utilizado por los Emiratos Árabes Unidos para suministrar armas a las fuerzas del sur. El resultado fue devastador. El 9 de enero de 2026, el Consejo de Transición del Sur se había derrumbado efectivamente. Su líder, Aidarus al-Zubaydi, huyó a Abu Dhabi a través de Somalilandia. Un proyecto emiratí de una década de duración había sido arrasado. Y más aún, los Emiratos Árabes Unidos habían sido humillados públicamente por Mohammed bin Salman. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de una fractura en la alianza entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Pero para los observadores veteranos de la región, la realidad es que la alianza había existido en gran medida sobre el papel durante años. Entre bastidores, los dos países ya habían estado compitiendo intensamente por la influencia. Yemen es solo un escenario más de esta rivalidad. Al mismo tiempo, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos están enzarzados en disputas paralelas por el poder en el Cuerno de África y en Sudán. Sudán se ha convertido en el escenario más sangriento de esta competencia. La guerra civil que estalló allí en abril de 2023 es, junto con Ucrania, la mayor catástrofe humanitaria en curso del mundo. El conflicto se ha cobrado hasta 400.000 vidas y ha obligado a más de 13 millones de personas a abandonar sus hogares. En esta guerra, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos apoyan a bandos opuestos. Riad apoya a las Fuerzas Armadas sudanesas, lideradas por el general Abdel Fattah al-Burhan. Abu Dhabi, por su parte, respalda a las Fuerzas de Apoyo Rápido, el poderoso grupo paramilitar comandado por Mohamed Hamdan Dagalo, un señor de la guerra de Darfur. Oficialmente, tanto Arabia Saudí como los Emiratos Árabes Unidos niegan su participación directa, pero las pruebas cuentan una historia diferente. Se cree que los Emiratos Árabes Unidos están suministrando grandes cantidades de armas a las fuerzas de apoyo rápido, utilizando redes de contrabando que atraviesan Chad, el este de Libia y Etiopía. Según se informa, también han financiado a mercenarios extranjeros, incluidos combatientes de Colombia, que ahora operan del lado de Dagalo. Para Abu Dhabi, esta asociación reporta importantes beneficios económicos. La mayor parte de las reservas de oro de Sudán se encuentran en zonas controladas por Dagalo.
Ese oro se contrabandea principalmente a Dubái. Se estima que el comercio ilegal de oro sudanés tiene un valor aproximado de 13.000 millones de dólares, y la mayor parte de estos flujos pasan por los Emiratos. Arabia Saudí, por su parte, está consolidando su posición en el bando contrario del conflicto, como patrocinador político del ejército sudanés y del general Burhan. En los últimos meses, el apoyo saudí ha aumentado considerablemente. Dos acontecimientos ayudan a explicar este cambio: la escalada de tensiones en Yemen y la caída de El Fasher. Tras un asedio de 18 meses, las fuerzas de apoyo rápido capturaron la ciudad, último bastión del ejército en Darfur, y luego llevaron a cabo ejecuciones masivas de civiles. Algunas estimaciones sugieren que hasta 60.000 personas podrían haber muerto en las masacres. La caída del Fasher fortaleció drásticamente al bando pro-emiratí en Sudán, colocando efectivamente a todo Darfur bajo su control. Los analistas advierten ahora de que el país podría encaminarse hacia una partición permanente, dividido en dos esferas de poder rivales. En respuesta, Arabia Saudí intensificó su apoyo al ejército sudanés. En coordinación con Egipto, Riad restringió el acceso a su espacio aéreo a los aviones de carga emiratíes sospechosos de transportar armas a las fuerzas de apoyo rápido. Al mismo tiempo, los saudíes actuaron como intermediarios en un importante acuerdo de armas entre Pakistán y el ejército sudanés. Según los informes, el acuerdo tiene un valor aproximado de 4.000 millones de dólares. Incluye aviones de combate JF-17 Thunder chino-pakistaníes, más de 200 drones, sistemas de defensa aérea y otras categorías de equipo militar. Y esto no es todo. Durante una visita a la Casa Blanca en noviembre, Mohammed bin Salman pidió al presidente Trump que designara a las fuerzas de apoyo rápido como una organización terrorista y que impusiera sanciones secundarias a los Emiratos Árabes Unidos. Pero la rivalidad entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos en África va mucho más allá de Sudán. Su segundo escenario clave es el Cuerno de África, especialmente Somalia. Durante años, los Emiratos Árabes Unidos han estado construyendo una amplia presencia militar y económica en la zona. El gigante logístico emiratí DP World se aseguró una concesión de 30 años para el puerto de Berbera, en Somalilandia, invirtiendo 442 millones de dólares en su ampliación. Cerca del puerto, los Emiratos Árabes Unidos también establecieron una base militar. En Bosaso, la principal ciudad portuaria de la región autónoma de Puntlandia, los Emiratos modernizaron el aeropuerto, crearon un centro logístico y entrenaron a las fuerzas de seguridad locales. En la propia Mogadiscio, Abu Dhabi gestionaba un centro de entrenamiento que formó a miles de soldados y policías somalíes. En efecto, los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en el socio de seguridad externo más importante de Somalia. Esto cambió a finales de 2025. En primer lugar, Israel, en una medida que se interpretó ampliamente como coordinada con los Emiratos Árabes Unidos, reconoció la independencia de Somalilandia. Para el gobierno de Mogadiscio, que considera a Somalilandia parte integrante de Somalia, la decisión supuso un duro golpe. Luego vino otra revelación. Los Emiratos Árabes Unidos habían utilizado el espacio aéreo somalí para evacuar al líder de los separatistas del sur de Yemen, Aidarus al-Zubaydi. Arabia Saudí actuó rápidamente para sacar partido de la situación. En coordinación con Riad, el gobierno federal de Somalia anunció la cancelación de todos los acuerdos con Abu Dhabi, tanto militares como comerciales, incluidas las concesiones de gestión portuaria. Pero convertir estas declaraciones políticas en realidad será mucho más difícil. Tanto Somalilandia como Puntlandia operan en gran medida de forma independiente del gobierno central. Las autoridades de Puntlandia han declarado abiertamente que su asociación con los Emiratos Árabes Unidos sigue intacta. Somalilandia ha adoptado una posición similar, sin reconocer en absoluto la autoridad de Mogadiscio. ¿Cómo explicamos la ruptura entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos? Si Mohammed bin Zayed fue durante años el mentor de Mohammed bin Salman,
Si juntos ayudaron a configurar el orden regional, ¿por qué se han convertido ahora en rivales estratégicos? La respuesta no está en Yemen, Sudán o Somalia. Las tensiones entre Riad y Abu Dhabi ya habían surgido antes en cada uno de estos frentes, pero durante años se mantuvieron bajo control. Entonces, ¿qué ha cambiado esta vez? El propio Oriente Medio. La región está experimentando un profundo cambio geopolítico que ha eliminado los cimientos mismos de la alianza entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Durante más de una década, estos cimientos fueron un enemigo común, Irán. Mientras la red de influencia de Teherán supusiera una amenaza existencial para ambas monarquías del Golfo, Riad y Abu Dhabi no tenían más remedio que permanecer unidas. Pero en los últimos 2 años, la amenaza iraní se ha debilitado drásticamente. La caída de Bashar al-Assad privó a Teherán de un eslabón fundamental en su red regional. Hezbollah, el pilar más poderoso del llamado eje de la resistencia de Irán, también se ha visto gravemente debilitado. La esfera de influencia de Irán se está fragmentando, y dentro del propio Irán, el régimen se enfrenta a su crisis más profunda desde la Revolución Islámica. A medida que la principal amenaza se desvanece, también lo hace la lógica de mantener una costosa alianza estratégica. Mohammed bin Salman simplemente ya no necesita a los Emiratos Árabes Unidos como lo hacía en 2015. Pero el declive de Irán es solo la mitad de la historia. La otra mitad es el surgimiento de una nueva alianza, el eje Israel-Emiratos Árabes Unidos. Los acuerdos de Abraham de 2020 dieron a Abu Dhabi algo que Riad aún no tiene, una alianza estratégica con el ejército más poderoso de la región, junto con el acceso a las avanzadas tecnologías israelíes. En los últimos 3 años, Israel ha logrado una serie de importantes éxitos contra la red iraní. Hamas ha sido desmantelada efectivamente como fuerza militar. Hezbollah se ha visto gravemente debilitada e Israel ha atacado directamente el territorio iraní. Estas victorias aún no se han traducido en un nuevo orden regional estable, pero el potencial es enorme. Y los Emiratos Árabes Unidos, como socio árabe más cercano de Israel, están bien posicionados para ayudar a configurar este sistema emergente. Desde la perspectiva de Riad, esto crea un escenario peligroso. En lugar de un eje de resistencia iraní cada vez más débil, podría surgir un nuevo triángulo: Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, que configuraría el futuro de Oriente Medio sin Arabia Saudí. Para Mohammed bin Salman, esto significaría un cerco estratégico y una marginación geopolítica. Por eso, el príncipe heredero saudí está actuando con tanta urgencia, contrarrestando la influencia emiratí antes de que se consolide por completo. La rivalidad tiene también una importante dimensión económica. La Visión 2030 de Arabia Saudí significa que el reino está entrando directamente en sectores que durante mucho tiempo han estado dominados por los Emiratos Árabes Unidos: el turismo, las finanzas, la inteligencia artificial y la carrera por atraer sedes regionales de empresas multinacionales. En respuesta a estos retos superpuestos, Mohammed bin Salman está construyendo su propia arquitectura de seguridad, diseñada para contrarrestar la alianza entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Por un lado, sigue profundizando sus lazos con Washington. Por otro, está construyendo una red de alianzas alternativas, un seguro contra la posibilidad de que garantías de seguridad estadounidenses no siempre sean suficientes. El pilar central de la nueva arquitectura de seguridad de Arabia Saudí es Pakistán. En septiembre de 2025, ambos países firmaron un tratado estratégico de defensa mutua, un acuerdo inspirado en el artículo 5 de la OTAN, según el cual un ataque contra uno de ellos se considerará un ataque contra ambos. Se trata de un paso sin precedentes. Arabia Saudí nunca antes había suscrito un compromiso de defensa de tan largo alcance con ningún país, ni siquiera con Estados Unidos, a pesar de décadas de estrechos vínculos estratégicos. Riad ha logrado conseguir un tratado formal de defensa mutua, pero el acuerdo parece tener una dimensión más profunda: la nuclear. Poco después de la firma, el ministro de Defensa de Pakistán sugirió públicamente que el pacto cubre el uso de todos los medios militares para repeler la agresión.
La redacción ha alimentado las especulaciones de que el tratado podría incluir disposiciones no reveladas que extienden el paraguas nuclear de Pakistán sobre el reino. Arabia Saudí ya está aprovechando su asociación estratégica con Pakistán para reforzar su amplia red de aliados. Un ejemplo, el papel de Riad como mediador en las entregas de armas pakistaníes al ejército sudanés mencionadas anteriormente. Pero Pakistán no es el único miembro del equipo que está formando Mohammed bin Salman. Quizás la pieza más sorprendente del rompecabezas sea Turquía. Hace solo unos años, tras el asesinato de Jamal Khashoggi, el presidente Recep Tayyip Erdogan hizo públicas las grabaciones del consulado saudí en Estambul, exigiendo responsabilidades y acusando directamente a Mohammed bin Salman de silenciar a sus críticos. Hoy, los dos líderes se comportan como si nada de esto hubiera ocurrido. El 3 de febrero de 2026, Erdogan visitó Riad, lo que indicaba su disposición a profundizar las relaciones bilaterales. 2 días después, anunció que Arabia Saudí estaba considerando invertir en el programa Kan, el avión de combate de quinta generación de Turquía, y el acercamiento va más allá. En diciembre de 2025, los jefes del Estado Mayor de ambos países firmaron un acuerdo por el que se establecía un diálogo militar formal. Según Bloomberg, se está preparando un proyecto de tratado de defensa trilateral que vincularía a Riad, Islamabad y Ankara. Si se concretara dicho pacto, se crearía una poderosa combinación estratégica: el capital saudí, la capacidad nuclear pakistaní y el ejército turco, el segundo más grande de la OTAN. Ningún actor regional podría permitirse ignorar una coalición de este tipo. Algunos medios de comunicación ya han calificado esta posible alianza como una OTAN islámica, pero esa formulación no da en el clavo. Un bloque Arabia Saudí, Turquía, Pakistán no sería una alianza puramente militar. Su objetivo principal sería la coordinación política y estratégica, sobre todo para contrarrestar el emergente eje Israel-Emiratos Árabes Unidos. Ya se pueden apreciar algunos elementos de esta coordinación. En Siria, por ejemplo, tanto Arabia Saudí como Turquía están respaldando al gobierno central de Damasco, posicionándose en contra de los esfuerzos israelíes destinados a establecer un protectorado druso en el sur del país. Basta con echar un vistazo al mapa para que empiece a surgir un patrón claro: dos bandos rivales que están tomando forma en toda la región. Del lado emiratí, la alianza incluye a Israel, Somalilandia, Puntlandia, las fuerzas de apoyo rápido de Sudán y potencialmente Etiopía. Durante años, Addis Abeba ha profundizado sus lazos tanto con los Emiratos Árabes Unidos como con Israel. Sus ambiciones de asegurar el acceso al Mar Rojo a través del puerto de Berbera son motivo de creciente preocupación no solo en Mogadiscio, sino también en Riad. El bando saudí es igual de revelador. Aquí encontramos a Pakistán, Turquía, Egipto, el gobierno federal de Somalia, las fuerzas armadas sudanesas bajo el mando del general Burhan y Eritrea, un pequeño estado pero de importancia estratégica para los planes saudíes de reforzar su posición a lo largo de la costa occidental del Mar Rojo. También hay un patrón menos obvio detrás de esta división. La esfera de influencia de los Emiratos Árabes Unidos depende en gran medida de redes de actores no estatales, movimientos separatistas y entidades parcialmente reconocidas o no reconocidas, que se extienden desde el sur del Yemen hasta Darfur y Somalilandia. El bloque saudí, por el contrario, se basa en estados reconocidos y gobiernos centrales, desde Ankara y El Cairo hasta Mogadiscio, Jartum e Islamabad. Esto refleja una diferencia fundamental en el enfoque estratégico. Los Emiratos Árabes Unidos buscan configurar el orden regional empoderando actores no estatales y estructuras de poder alternativas. Arabia Saudita, por su parte, busca ejercer influencia reforzando a los estados existentes y la autoridad de sus gobiernos centrales. Quizás haya notado que hay un actor clave que está prácticamente ausente de esta rivalidad entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos: Irán. Hace solo unos años, Teherán habría sido el centro de cualquier análisis sobre las alianzas en Oriente Medio. A día de hoy, es el gran ausente. Hay dos razones para ello. En primer lugar, desde 2023 el llamado eje de la resistencia de Irán se ha debilitado considerablemente.
Al mismo tiempo, la República Islámica se enfrenta a crecientes presiones internas y a la constante amenaza de confrontación con Estados Unidos e Israel. En estas condiciones, Irán simplemente carece de la capacidad para desempeñar un papel activo en la contienda estratégica entre Riad y Abu Dhabi, sobre todo porque Mohammed bin Salman ha tomado medidas deliberadas para neutralizar la amenaza iraní. Antes de abrir un frente contra los Emiratos Árabes Unidos, cerró primero el que tenía con Irán. En 2023, con China como mediador, Arabia Saudí e Irán firmaron un acuerdo de normalización en Pekín. Desde entonces, las relaciones entre ambos países se han desarrollado a un ritmo que ha sorprendido incluso a los observadores más optimistas. En 2024, los dos estados llevaron a cabo sus primeras maniobras navales conjuntas. Luego, en abril de 2025, el ministro de Defensa saudí, el príncipe Khalid bin Salman, hermano de Mohammed bin Salman, visitó Teherán. Fue la visita saudí de más alto nivel desde 1997. Durante el viaje se reunió no solo con el presidente Masoud Pezeshkian, sino también con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. No se trata de una reconciliación genuina. Se trata más bien de una paz fría, pero que aporta beneficios tangibles a ambas partes. Para Irán supone un salvavidas diplomático en un momento de creciente aislamiento internacional. Para Mohammed bin Salman ofrece una garantía estratégica, que sus proyectos geopolíticos no se verán perturbados por Teherán, lo que le permite centrar su atención en la verdadera competencia que está surgiendo ahora en el Golfo, la rivalidad con los Emiratos Árabes Unidos. La rivalidad entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos no es solo otra disputa diplomática entre vecinos del Golfo. Es un choque entre dos visiones contrapuestas del futuro de Oriente Medio. Cuando Mohammed bin Salman entró en la escena regional hace más de una década, se le consideraba un príncipe joven e impulsivo, alguien que destruía más de lo que construía. Se suponía que la guerra en Yemen sería una victoria rápida. Se convirtió, sin embargo, en el Vietnam de Arabia Saudí. La purga del Ritz-Carlton y el asesinato de Jamal Khashoggi le cerraron muchas puertas en Occidente durante años. En aquel momento, muchos analistas lo dieron por perdido. Hoy, Mohammed bin Salman ha regresado como un actor muy diferente. Un líder que ha logrado neutralizar a Irán mediante la diplomacia, que ha reconstruido las relaciones con antiguos adversarios y que ha humillado públicamente a los Emiratos Árabes Unidos en Yemen, todo ello en el espacio de unos pocos meses. Pero el juego está lejos de haber terminado. En el otro lado se encuentra Mohammed bin Zayed, el antiguo mentor de Mohammed bin Salman y un hombre que entiende su forma de pensar mejor que nadie. ¿Quién prevalecerá? Sobre el papel, el equilibrio de poder favorece a Riad. Arabia Saudí tiene 5 veces más población, 4 veces más territorio, reservas de recursos mucho mayores y una red de aliados en crecimiento. Por su parte, los Emiratos Árabes Unidos aportan agilidad, rapidez operativa y una valiosa alianza estratégica con Israel. Pero su dependencia de los movimientos separatistas y grupos paramilitares aliados conlleva una debilidad estructural, crea una inestabilidad que, en última instancia, puede volverse en contra de sus propios artífices. Yemen es el ejemplo más claro. El antiguo maestro y el antiguo aprendiz se encuentran ahora en bandos opuestos, y esta vez solo uno de ellos puede salir victorioso. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.